Hola, mi nombre es Orlando Aragón. Como pueden ver, en el programa me corresponde impartir esta sesión del curso de especialización internacional sobre epistemologías del sur. Vamos a ver el día de hoy temáticas relacionadas con los desafíos que enfrentan las democracias en nuestras regiones, en México, en América Latina y en otras latitudes. La sesión o la reflexión que quiero compartirles el día de hoy pues tiene este título provocador que ustedes pueden ver en el programa, que es podemos aprender de las democracias comunitarias para reinventar el sistema democrático nacional. Y bueno, a partir de una experiencia particular que es la de la comunidad purépecha de Cherán, en donde vale decir, yo he venido trabajando como abogado y antropólogo militante desde hace más de 7 años, colaborando en su proceso de libre determinación, y que a la postre esta lucha, esta experiencia se ha convertido en una de las más luminosas que hemos tenido en México quizás en los últimos 10 años, 15 años. Se trata de una experiencia enmarcada en un contexto bien particular, enmarcada en todos los factores que hoy de alguna manera son los más fuertes síntomas de la enfermedad que padece nuestra democracia en México. Y que por eso me parece que es un muy buen ejemplo para ver la potencialidad de estos actores subalternos que comúnmente son invisibilizados y desechadas sus experiencias que construyen por justamente este carácter subalterno, ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer de alguna manera también es hacer un ejercicio de sociología de las emergencias que seguramente ya tuvieron la oportunidad de estudiar y de discutir esta categoría de las epistemologías del sur. Bien, les decía yo, toda esta reflexión surge a partir de una experiencia particular en la que he estado trabajando como investigador militante, como abogado, llevo sus procesos, pero también como antropólogo realizo algún otro tipo de análisis y ha tenido varias dimensiones esta experiencia de lucha que creo yo puede darnos varias y aportarnos varias lecciones. Una de ellas está en el campo de la democracia. Fíjense ustedes que esta experiencia inicia su historia reciente en 2011, el 15 de abril de 2011, a consecuencia de un conjunto de elementos que expresan muy bien los problemas que enfrenta hoy la democracia en México, el sistema de democracia electoral formal. En nuestro caso, venimos de un proceso que durante todo el siglo XX estuvo marcado por la dictadura de un solo partido. No tuvimos dictaduras militares, pero sí un gobierno que no estuvo dispuesto a ceder la presidencia del país, ni el gobierno federal, y que en México se le conoce pues como el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó prácticamente 80 años durante el siglo XX, y que hacia finales del siglo XX, en el 2000, y del 94 al 2000, fue perdiendo el poder hasta que en 2000 perdió la elección presidencial frente a la derecha, ¿no? Frente al Partido Acción Nacional y a Vicente Fox, que encabezaban la derecha. En ese momento se abrió una paréntesis, un momento de gran ilusión para los mexicanos, porque se pensaba que con esta transición a la democracia, como se le denominó, la cultura política, la participación de la ciudadanía y la democracia en general, sus instituciones, iban a florecer como no lo habían hecho, iban a desarrollarse, iba a dejar de ser una simulación la democracia que teníamos. Desafortunadamente, esta esperanza, esta expectativa fue traicionada muy rápidamente, y en el mismo sexenio el mismo presidente y el mismo partido que habían logrado derrotar al PRI hicieron toda una operación de Estado para impedir que el candidato de la izquierda en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, llegara a la presidencia del país, que como ustedes saben en la coyuntura mexicana pues está otra vez esta persona contendiendo con grandes probabilidades de ganar ahora sí la elección en este año. Digamos que esta situación pues terminó dándole otro golpe muy fuerte a la credibilidad de las instituciones electorales, político-electorales de México, que ya venía de por sí arrastrando décadas de descrédito y que ahora, bajo este escenario, pues nuevamente caía ahí. Desafortunadamente, los años siguientes no fueron mucho mejores, incluso se empeoró, ¿no? En el 2007 en México el gobierno federal cambió la estrategia de combate a las drogas y se optó por una estrategia de combate militar policíaco
a los cárteles, y eso vino a desatar toda una ola de violencia en el país que, dentro de otras cosas, además de los muertos y miles de desaparecidos que tenemos en este país, descompuso o hizo patente la descomposición del Estado mexicano, de sus instituciones, ¿no? Y entonces salieron a la luz muchísimos escándalos de presidentes municipales, diputados, senadores, incluso gobernadores vinculados con el crimen organizado, ¿no? Todos estos problemas pues se sumaron a los ya viejos acontecimientos que venían marcando las instituciones electorales, políticas de México, y aumentaron por supuesto su descrédito, al grado de que los partidos políticos hoy gozan de una bajísima credibilidad, y de que las instituciones han tenido que incluso, electorales, han tenido que incluso cambiar los rótulos, los nombres, etcétera. Estamos por ver si efectivamente el cambio ha sido algo más que un simple cambio de nombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todos estos factores se expresan en distintas regiones de México, en distintas regiones del país, y particularmente en Cherán de una forma muy sintomática. En Cherán, como ya les decía yo, se trata de una comunidad purépecha en donde desde justamente el inicio de la guerra contra el crimen, la fuerza y la potencia de la célula del crimen organizado que operaba en la región comenzó a incrementarse y a mantener aterrorizados a los habitantes de distintas regiones, ciudades, ¿no? Particularmente de Cherán, que pues ya, digamos, además de las acciones habituales de una banda de narcotraficantes, pues había diversificado su negocio, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, extorsiones, secuestros, levantones, como les decimos acá en México, pago de piso, ya era una cosa normal, bueno, cotidiana más que normal en Cherán. Más allá de eso, pues la actividad que todavía era más onerosa y que era más agraviante para la gente de Cherán, pues era que el crimen organizado además robaba su bosque, ¿no? Robaba su bosque mediante la utilización de cierta gente que era ya custodiada y acompañada por pistoleros que les permitían robar el bosque día y noche con total impunidad, ¿no? Para esto, pues obviamente, para que esta situación fuera posible, evidentemente la vinculación de la policía municipal y el presidente municipal pues estaba muy clara, ¿no? En cuanto a una complicidad criminal con esta banda del crimen organizado. Y bueno, la inoperancia de las autoridades judiciales, policíacas del Estado también era evidente, dado que tiempo atrás, de 2011, ya los comuneros y las comuneras de Cherán habían acudido a distintas instituciones de procuración de justicia en la provincia de Michoacán, donde pertenece esta comunidad, a pues demandar, a pedir justicia, y casualmente existen muchos testimonios, al día siguiente eran amenazados, levantados o golpeados por integrantes del crimen organizado, lo que hacía presumir a la gente que había una conexión entre las instancias de procuración de justicia de la propia capital del estado con el crimen organizado, ¿no? Esta situación va a encontrar un punto límite el 15 de abril de 2015, cuando la comunidad, a través de un grupo de mujeres, decide ponerle un basta a esta situación. Y este grupo de mujeres enfrenta a un convoy de talamontes, como se les llama, acompañados de pistoleros, y deciden frenarlos. A partir de ahí se genera un enfrentamiento que como consecuencia inmediata trae la unión de la comunidad en torno a la protección de estas mujeres que habían decidido enfrentar a este convoy, y se hace huir al crimen organizado, a esta célula del crimen organizado, estos pistoleros. Logran huir con el apoyo de la policía municipal, que casi inmediatamente es desarmada, y a partir de ahí se empieza a generar todo un proceso de organización muy intenso, que es el resultado, que ha resultado en lo que todavía hoy existe en el municipio de Cherán, en el cual las formas de organización tradicionales que habían quedado un tanto olvidadas o que habían caído un poco en desuso, en algunas dimensiones, sobre todo la política, reemergen a la escena de la vida pública y son puestas nuevamente en práctica, ¿no? Las asambleas de barrio, la asamblea general
que eran instancias tradicionalmente importantes de deliberación política y que habían sido un poco marginadas por la democracia electoral de partidos políticos, etcétera, reemergen como los actores centrales o los espacios centrales más bien, en donde la comunidad, comuneros y comuneras por igual, acuden pues justamente a ver el futuro de su comunidad, ¿no? Paralelamente a esto se toman nuevas medidas de organización encaminadas a la seguridad y a la vigilancia del pueblo por el temor que existía de que estos pistoleros que habían logrado huir regresaran a matar o asesinar a la gente. Se hacen una serie de digamos, elementos de organización como establecer barricadas en todas las entradas del pueblo que van a ser veladas por los hombres de la comunidad, establecer fogatas en cada una de las esquinas del casco urbano de la comunidad, en donde hombres, mujeres, niños y todos salen, vecinos salen a encontrarse para velar a la comunidad. Todo esto va a tomar un giro mayor cuando en septiembre, entre septiembre y noviembre, se realiza un juicio para que el tribunal o los tribunales reconocieran lo que a los días siguientes ocurrió en Cherán, que fue el consenso político a través de las asambleas de barrio y general de que ya no se quería a la policía, justamente por esta situación de colusión con el crimen organizado, y que tampoco ya se querían los partidos políticos, porque los gobiernos de los partidos políticos no habían ayudado al pueblo y porque además los dividían. Justamente de este consenso se realiza un juicio para que se le permitiera a Cherán elegir a su autoridad municipal fuera del sistema de partidos políticos y con una estructura propia, indígena, que fuera más allá de la estructura tradicional del ayuntamiento municipal. Esta experiencia pues se ha ido alargando, ¿no? Con el tiempo y forma parte de otras tantas luchas que también se han realizado en México, pero que bueno, como digamos, ha tenido su propia singularidad, su propia luz, y creo yo que justamente nos ha dado ya una serie de lecciones de las cuales es valioso primero mostrar, visibilizar y después tratar de aprender de ellas, ¿no? Yo en esta investigación que he estado realizando he agrupado o he decidido agrupar, digamos, un número de prácticas que me parecen relevantes en tres de las dimensiones de poder, exclusión y de violencia que hoy en nuestras sociedades contemporáneas son quizás las más relevantes. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo capitalista que genera exclusión, que genera violencia, que genera marginación, pobreza, desigualdad, etc. Pero también sabemos que no es la única forma de poder y que en muchos casos quizás no es la más relevante o con algunos actores. Sabemos que vivimos en una sociedad también patriarcal, en donde también se genera desigualdad, en donde también se genera violencia y en donde también es importante tomar medidas. Pero no solamente vivimos en una sociedad patriarcal que, digamos, atenta contra la igualdad de condiciones de las mujeres. Vivimos en una sociedad colonial también. Que como sabemos el colonialismo es un fenómeno mucho más allá que la simple declaración formal de independencia de un país o de una sociedad. El colonialismo, como sabemos hoy en día y como seguramente también ya lo habrán discutido, es un fenómeno que está en nuestras propias sentido común a veces y que es importante también visibilizar. Entonces, contra estas tres formas de poder que son quizás las más relevantes de nuestra época, la experiencia de Cherán ha logrado articular una forma de democracia comunitaria que desde mi punto de vista tiene rasgos de mayor radicalidad al sistema democrático en México y desde los cuales nosotros creo podemos aprender. En el tema de la violencia generada por el capitalismo, diríamos que Cherán, a la par que el sistema de democracia nacional, se habían mantenido en una lógica de mercantilización de la democracia. Es decir, hoy en México para ocupar cualquier puesto, incluso para ser candidato, se requiere mucho dinero. Desafortunadamente la democracia, las instituciones electorales han generado un sistema en donde si no tienes dinero no puedes participar. Una segunda cuestión es una supuesta expertise para decidir los asuntos que nos corresponden a todos, asuntos públicos, ¿no? Hoy se dice
que si no eres experto o que no debes de opinar sobre ciertos temas porque pues no tienes los conocimientos y se los debes de dejar justamente a una élite intelectual que supuestamente decidirá en favor de todos los mexicanos o de todos los ciudadanos o de todos los habitantes de determinados lugares, ¿no? Contra estos dos sentidos o contra estas dos visiones generadas en la democracia, en Cherán se ha producido, para empezar, una desprofesionalización de la política. Cuando la comunidad se da cuenta que el presidente, la policía, los partidos políticos, los profesionales de la política se habían vendido contra el crimen organizado, lo que hacen es ellos salir y recuperar a partir de sus formas de organización tradicional lo político. Y a partir de las reuniones deliberar cuál es el futuro que quieren de su comunidad, sin importar si son campesinos, si son profesionistas, si son migrantes, si se dedican a cualquier cosa, si son mujeres, si son hombres. Todos participan por igual y deciden recuperar la política de su comunidad. Y esto es lo que ha permitido justamente la potenciación de ciertos espacios y de ciertas figuras de deliberación política. Por otro lado, cuando en Cherán se dice no más partidos políticos, se abate toda una lógica perversa que ha estado dominando en México. No se gasta más en burocracia electoral para organizar elecciones. Se acaba con los financiamientos de los partidos políticos que en México son escandalosos. No hay spots, no hay comerciales de las elecciones, no hay este vaciamiento que se produce justamente con esta lógica mercantilista de la política, en la que no importa las propuestas de fondo ni los debates, sino que repitas y seas eficaz con un mensaje que te permita posicionarte como candidato a algo. Y frente a eso, lo que hace Cherán es organizar asambleas de barrio para elegir a sus 3 representantes que integran el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, que es la autoridad representante del municipio, sin proselitismo, sin campañas, sino que el día de la asamblea la misma gente es quien va a proponer a los candidatos que puedan ocupar este cargo. Todo esto genera pues que la democracia y la participación política de la comunidad pues sea nuevamente abierta y posible para todos, incluso para aquellos que no tienen dinero. El tema de la despatriarcalización es muy interesante y sobre todo en una comunidad indígena, en donde al menos en México y creo que en toda América Latina hay una estigmatización de que las mujeres no participan, de que las comunidades son muy machistas, etcétera, como si nuestra sociedad nacional fuera lo contrario, cuando en realidad si uno revisa las instituciones y los índices de participación de las mujeres en la sociedad mestiza aquí en México, pues estamos igual o peor que en las comunidades indígenas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya deficiencias en la participación política de las mujeres en algunos contextos indígenas. El hecho de que en Cherán hayan sido las mujeres quienes se enfrentaron al crimen organizado les dotó de un discurso de legitimidad que creo yo poco a poco ellas han sabido, aprovechar y apropiarse. Al grado de que al día de hoy los puestos de elección por nombramientos de asamblea, el 36% de la estructura, 36-35% de la estructura total de las autoridades de Cherán son mujeres. Es decir, de una participación prácticamente inexistente en 7 años, creo que hay un incremento que es visible, muy fuerte, sin que esto quiera decir que otros problemas o que algunos elementos patriarcales y machistas no sigan presentes y todavía siga esto siendo un proceso abierto en donde hay que ganar más espacios, en donde hay que ir generando mejores condiciones. La descolonización. El hecho de que Cherán con esta lucha, con esta organización, haya no solo demostrado que otra forma de democracia es posible, que es eficaz, que ha logrado unir a la comunidad, que hoy Cherán es uno de los municipios más seguros del país, que además representa una forma de organización política, democrática más efectiva, más aceptada que la de los partidos políticos, ha logrado insertar en el país, en un país profundamente colonial como México, racista, excluyente, discriminatorio con los pueblos indígenas, una forma que viene haciendo ruptura, vamos a decirlo así, en las formas de democracia
partidaria, electoral, representativa que tenemos, hegemónica en México, y que ha logrado inspirar a otros pueblos, a otras comunidades a seguir sus pasos, a lograr, digamos, encauzar este descontento con los partidos políticos que los han dividido y a empezar a formar una serie de instituciones que permiten justamente que conviva problemáticamente y tirantemente, con mucha disputa, formas de democracia comunitaria como las de Cherán, con las formas de democracia representativa, electoral, de partidos políticos, etcétera, que históricamente ha dominado en el país. Entonces hoy ya no solamente es Cherán, tenemos otros municipios en Guerrero, en Chiapas, en Morelos, otras comunidades en todo el país en donde estas formas de democracia están logrando ganar espacios y visibilizarse en el país. Muy bien, todas estas cosas pues parecen muy interesantes, muy dignas de resaltarse en el contexto de violencia en el que vivimos, en el que parece que solamente lo que ocurre en México es violencia, pero no hay nada más. Esta experiencia de Cherán nos permite justamente mostrar que no es así, que desde abajo se siguen construyendo instituciones, se siguen construyendo iniciativas. El gran problema es que cuando nosotros en México hablamos de este tipo de experiencias como la de Cherán y otras tantas, comúnmente se dice, bueno, está muy bien, pero eso no se podría replicar en una ciudad. Eso está muy bien para las comunidades, pero fuera de ahí pues no funcionaría, por dos razones principalmente, ¿no? Bueno, por más, pero principalmente por dos. Una, esas cosas son para lugares pequeños, ¿no? No es lo mismo Cherán, que es un municipio con una población de 18,000 habitantes, a una gran ciudad de medio millón, de 1 millón de habitantes o de varios millones de habitantes. Eso ya no podría funcionar ahí. Sin embargo, tenemos experiencias, o sea, se plantea un problema de escala, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo tenemos experiencias en donde se nos ha demostrado que esto no es así, o que por lo menos no es tan fácilmente descartable. En México, en la primera década, surgió un movimiento en Oaxaca que se conoció como la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, en el cual se aglutinó a una serie de organizaciones que fueron desde sindicatos de profesores hasta movimientos indígenas. Logró justamente desafiar a un sistema de gobierno autoritario como el de Ulises Ruiz, al gobernador, e instaló un gobierno indígena popular basado en asambleas y barricadas en la ciudad de Oaxaca, una ciudad de más de medio millón de habitantes. Esta forma de gobierno indígena popular prácticamente duró 3-4 meses funcionando. Es decir, esta experiencia nos muestra que es posible, replicar, aprender de las comunidades indígenas para alterar formas, digamos, de gobierno en ciudades o en contextos mayores. Por otro lado, no se trata, creo yo, también de replicar exactamente formas de organización política que definitivamente tienen un anclaje cultural. Lo que yo creo que estas experiencias también nos pueden recordar es que una democracia directa o formas de democracia directa pueden convivir sin ningún problema con formas de participación o de democracia representativa. Por ejemplo, en Cherán, como en todas las comunidades indígenas, cada peso que se va a gastar en una obra pública para el municipio se determina en las asambleas, es decir, en la participación de la gente. En el resto de los municipios se determina a capricho del presidente municipal en turno. No necesitamos hablar purépecha, no necesitamos hablar una lengua, no necesitamos tener una cosmovisión para exigir que las obras sean consultadas con la ciudadanía. Incluso tenemos tecnología, tenemos otros mecanismos que nos podrían permitir justamente llevar a cabo estas cosas que en las comunidades indígenas que les estoy comentando en Cherán, pues es lo cotidiano, es lo correcto. Tampoco necesitamos tener una cosmovisión indígena para tener mecanismos de rendición de cuenta de nuestros gobernantes. En Cherán, sí, como en otras comunidades indígenas, si una autoridad no está funcionando, existe esto como una institución cotidiana que nosotros llamamos revocación de mandato. Es decir, la comunidad lo puede quitar en cualquier momento. Nosotros, a pesar de que esas figuras existan en la ley, existen de una manera tal que son inoperantes, que son simplemente letra muerta, ¿no? Entonces, la invitación de esta sesión es justamente para que abramos los ojos, para que visibilicemos,
para que hagamos justamente un ejercicio contrario al de las ciencias sociales tradicionales, que lejos de potenciar, de mostrarnos el potencial que tienen estas experiencias para aprender de ahí, lo invisibilizan, lo minimizan, lo descartan fácilmente, podamos ver aquí que tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas, que es posible aprender de ellas y que lo que nos hace falta justamente es esforzarnos, construir las herramientas y diseñar las alternativas que tanto ellos como nosotros y como todos necesitamos para construir una sociedad más justa. Muchas gracias.